queridos auditores de Hablemos de Torah Podcast. En esta oportunidad, después de un periodo bastante largo en que hemos estado en receso, hemos retomado el arado y vamos nuevamente a tratar temas específicos como el de hoy día, que es referente a Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? La fiesta de la dedicación. Mayoritariamente se conoce con ese nombre, la fiesta de las luminarias. Este año Hanukkah ocurre el 14 de diciembre, al acaecer la tarde, por supuesto, y su cumplimiento se condice con 8 días de observancia. Durante esa semana, la semana de Hanukkah, vamos a estar estudiando Parashat Miket, que se encuentra en el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, y va desde los capítulos 41, versículo 1, hasta el capítulo 44, versículo 17. Como antecedente litúrgico, antecedente cultural judío, la fecha de nuestra festividad, según el calendario judío, comprende el día 25 del mes de Kislev y va hasta el día 2 del mes de Tevet. Querido More Mijael, Shalom, bienvenido. Sé bienvenido al este estudio de Hanukkah. Cuéntanos, ¿cómo estás, hermano querido? Shalom, Guido, un placer de estar contigo y de poder que el Eterno nos haya dado este espacio y este tiempo para poder retomar, ¿no? Como decías tú, esperamos que, como siempre, todo lo que compartimos, ¿no es cierto?, sea de gran bendición, de gran verajá para cada uno de los auditores que están suscritos, ¿no?, a nuestro canal. También les pedimos, ¿no es cierto?, ahí que compartan y que pongan me gusta, ¿verdad? Y que tengamos también un poquito más de participación en ese sentido. Y bueno, partamos entonces seguido hablando de Hanukkah, a ver cómo iniciamos, ¿no? Esa es la idea. Hay muchas personas dentro de las raíces hebreas, de la corriente judeo-mesiánica, que probablemente esto le parezca algo muy lejano, por ser también una festividad que no se encuentra, ¿cierto?, dentro de las festividades del Eterno, descritas en la Torá, y sin embargo, al ser una fiesta cultural, no deja de ser una fiesta eh, identitaria, que nos otorgue identidad de pueblo. La festividad tiene relación con un periodo de opresión y de exilio, ¿ya? Entendemos que esta festividad se da en el reinado de en el Imperio Seleucida, greco-sirio, ¿ya? Y esto viene a ocurrir en el año 168 antes de la era común. Estamos hablando alrededor del 3800 del calendario hebreo, ¿ya? ¿Qué ocurre con esto? Porque nosotros sabemos que el pueblo judío no era un pueblo militarmente apto o un peligro para los imperios que en ese tiempo tenían poder bélico, ¿ya? Entonces, una de las preguntas que nos surgen es por qué razón este imperio greco-sirio tendría la, la visión, ¿cierto? Esta visión aberrante de suprimir, de aplastar al pueblo judío con una guerra militar, ¿cierto? Que dentro de esta guerra tenía la razón de imponer sus reglas y suprimir la cultura judía, haciendo que el pueblo dejase la observancia de la Torá, de la circuncisión, que en hebreo es Brit Milá, la observancia del día de Shabbat, el día de reposo,
y entre otras cosas que tienen que ver con la Kedushá, con la santidad del pueblo judío. Entonces, ¿por qué este pueblo extranjero, ¿cierto? Un pueblo militar, poderoso, tendría esta necesidad de atacar al pueblo judío? Si el pueblo judío, como dije anteriormente, no es un pueblo, no era un pueblo bélico ni militarmente preparado. ¿Cuál es la razón que hay detrás de de este ataque, ¿cierto? Que posteriormente lleva a la profanación del templo sagrado? Recordemos que el templo se construye por ahí en el segundo templo, estamos hablando, en el año 353 años antes de la era común, que es el periodo del año 3408 en el calendario hebreo. Y el comienzo de la era griega es en el año 319 antes de la era común. Entonces, ¿por qué ellos tendrían que atacar a un pueblo que, entre comillas, era un pueblo pacífico? More Mijael, quizás tú tienes muchas cosas que enseñarnos con respecto a Alejandro Magno y a todas estas fuerzas militares que entran en acción en esta historia que no se narra en la Tanaj, pero sí está en los libros, eh, el libro de Macabeos, en el libro uno y en el libro 2 de Macabeos, que curiosamente no se encuentra en la bibliografía judía, sino lo puedes encontrar en la versión Nácar Colunga o la Biblia de Jerusalén de la religión católica cristiana. Hermano y more querido. Amén. Bueno, Baruch Hashem, creo que para poder comprender los acontecimientos, ¿verdad? Hay que comprender a las personas que los provocaron y que se vieron afectadas por ellos. De lo contrario, uno se enfrentará a una serie de cosas que van a ser confusas y de hecho sin una estructura que unifique todo lo que sucedió en la historia, tal como bien tú, ¿verdad? Enseñabas, Guido. Tenemos que saber que cuando Israel salió de Egipto, tenemos que hacernos algunas preguntas. Cuando Am Israel salió de Egipto, lo hizo como los hijos de los patriarcas que iban a recibir la Torá y a construir una sociedad según esos dictados, es decir, que la salida del pueblo judío de la tierra de Egipto fue provocada como cumplimiento, ¿no es cierto?, de las promesas y salieron por la fe en el Eterno. Y por esa razón, ¿no es cierto?, se produce toda esa historia y todo ese evento y toda esa tragedia que ocurre allí, que tiene entonces una guía, ¿no? Que es superior a lo que se pudiera ver humanamente, ¿no? O podríamos verlo también como un pueblo que huyó, como un pueblo una nación esclava que huye y que trata de escapar de su opresor y busca un pedazo de tierra que pudiera llamarla suya. Son dos formas de ver el mismo asunto. Y se plantean preguntas similares sobre contextos más modernos. Por ejemplo, vemos que las naciones y potencias libran ciertas guerras que son revolucionarias, ¿no? Para obtener la libertad, en ciertos casos para promover libertad a individuos y para poder promover, ¿no es cierto?, justicia. Y esa es una forma de ver el asunto, pero también se puede ver como un caso de intereses comerciales en auge que perdieron la paciencia entonces con ese antiguo orden, ¿no es cierto? Entonces hay intereses y hay formas de ver cada asunto, hay una forma de verlo distinto. Y ahí entonces nos podemos preguntar, en los casos actuales, si estos líderes están motivados por la ética y el idealismo, o si los líderes utilizaron la ética y el idealismo como tópicos para poder justificar sus deseos egoístas de poder. Entonces, la mayoría de las veces, las personas ven lo que eligen ver.
y luego organizan, ¿no es cierto?, los hechos para que se ajusten a sus deseos. No hay nada misterioso ni abstracto en esta noción. Lo vemos todos los días, ¿verdad? En las discusiones sobre temas, desde la escena internacional hasta llegar a la personal. Personas con la misma inteligencia, experiencia y conocimiento pueden estar totalmente desacuerdo, en total desacuerdo. Incluso cuando los acontecimientos parecen apoyar a una de las partes, la otra parte persistirá ¿y qué va a decir? Si hubiéramos hecho más de esto o menos de aquello, las cosas habrían salido bien. Si no hubiéramos cedido tan fácilmente antes de que mi estrategia tuviera la oportunidad de triunfar. O la gente dice, si tan solo los factores externos no hubieran interferido justo cuando, ¿no es cierto?, la marea está a punto de cambiar a mi favor, y cosas por el estilo. Y esto es tan cierto en el ámbito espiritual como en el temporal. Es decir, que las decisiones rara vez son fáciles. De hecho, en este mundo no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque si el camino, por ejemplo, hacia la buena vida fuera demasiado obvio y si las personas que, ¿verdad?, pecan y infringen la ley del Eterno, ¿verdad?, todo esto estuviera tan claro en este mundo, ¿no es cierto? Y si los pecadores fueran alcanzados por un rayo tan pronto como transgredieran y los justos fueran colmados de bendiciones celestiales, la gente obviamente se apresuraría ¿a qué? ¿A que le caiga un rayo o a hacer el bien? Seguro que si fuera todo en este mundo de confusión tan obvio, seguro que todos irían al camino del bien para estar llenos de bendiciones y que todo fuera, ¿no es cierto?, como se espera. Entonces, tanto por los resultados tangibles como por como por todas las dudas sinceras se resolverían, ¿verdad? Entonces el hombre sería poco más que un robot haciendo lo obvio. En eso se convertiría el ser humano. Entonces aquí, claro, estamos viendo eventos, estamos viendo sucesos, como decía el Guido, y tenemos que entender estas cosas entonces, qué es lo que hay detrás de cada evento y de cada suceso. Ahora, si la persona fuera, ¿verdad?, en ese camino, sería tan digno de recompensa como un niño al que la experiencia le ha enseñado a introducir, ¿no es cierto?, las manos en el tarro de galletas, pero no en el horno, porque todo sería muy, muy obvio. Y esta es una de las cosas que trae, ¿no es cierto?, el Ramjal en su obra Derech Hashem. Entonces, el milagro de Hanukkah es uno de los grandes acontecimientos de la historia judía. Y tenemos que saber que los únicos milagros que los judíos o nuestros jajamí, los sabios, destacaron para su conmemoración mediante festividades son Hanukkah y Purim. Es decir, dentro de la historia del pueblo de Israel han habido muchos milagros y Dios, bendito sea, ha estado en medio de su pueblo, pero solamente estas dos festividades que tenemos que son post entrega de la Torá, se fijaron para que nosotros como pueblo, como nación, pudiéramos celebrarlas. Ahora, sin embargo, cuando ocurrió todo este evento, todo lo que sucedió, no estaba del todo claro si realmente se había producido un milagro y tampoco era claro cuál era. Entonces, para la mayoría de la gente o para la gente común, ¿no? Nosotros en nuestra vida nos cuesta ver la mano de Dios, ¿no? Nos cuesta ver que el Eterno está en medio de los tiempos, está transformando los tiempos, no está
como dice, ¿no? Como dice la escritura, ¿no? Él muda los tiempos, ¿no? Él pone reyes, él quita reyes. Entonces, todo lo que está sucediendo, ¿no es cierto? En general, la gente no lo logra percibir. La gente común no va a lograr percibir lo espiritual dentro de lo natural. Sin embargo, nuestros sabios, ¿verdad? De bendita memoria, sí lograron ver eso, sí lograron percibir, ¿no? Ellos a través de su sabiduría adquirida por la Torá, a ellos, ¿no es cierto?, les permitió ver y entender, y ellos como conocedores de lo eterno comprendían cuáles eran los factores que subyacían a, a este triunfo de estos judíos, ¿no? De estos pocos judíos que triunfaron sobre los muchos, y veían cuáles eran los trasfondos espirituales que movieron, ¿no es cierto?, a los grecos sirios, como decía el Guido, ¿no?, a comportarse de una determinada manera, en un determinado tiempo, en una determinada ocasión, y que eso no está, ¿no es cierto?, como parte de la historia y de los sucesos, sino que tenemos que lograr ver la mano del Eterno en medio de todo este mundo caótico que no es tan evidente para nosotros, ¿verdad? Y que no es tan obvio podemos ver que una persona que hace el mal le puede ir extraordinario y a uno que hace el bien le puede ir de lo peor. No es tan obvio todo lo que sucede. Guido, no sé si tiene algo también para en este punto comentar. Sí, la verdad es que continuando con el tema histórico, surge con Alejandro Magno, ¿cierto? Que es quien lleva esta conquista mundial, ¿cierto? La idea de helenizar al mundo. Bueno, partamos por esa base. Y cuando llegan con Antíoco Epífanes, ¿cierto? Antíoco el cuarto, llegan a Jerusalén, ellos transforman edictos que pasan de ser de luz a oscuridad. Entonces, es curioso que, vuelvo a repetir lo que dije al principio, es curioso que este tema no esté dentro del canon judío, porque es súper importante lo que dice la primera carta del libro Macabeo. Tengo acá la versión de Nacar Colunga, y dice lo siguiente. En el capítulo 1, en la primera carta a los Macabeos, dice, de ellos brotó aquella raíz de pecado, Antíoco Epífanes. Aquella raíz de pecado, dice, ¿no? Luego dice que salieron de Israel por aquellos días hijos inicuos. Salieron de Israel hijos de iniquidad. Y fíjese lo que dice el texto, que persuadieron al pueblo diciéndole, hagamos alianza con las naciones vecinas, pues desde que nos separamos de ellas, nos han sobrevenido todos estos males. Entonces el pueblo, de alguna manera, consciente, ¿cierto?, en hacer alianza con estos grecos sirios, y a la vez encuentra el desastre del cual estamos hablando, porque se les prohíbe la observancia espiritual que ilumina el alma del pueblo judío. Dice aquí el texto, en el capítulo, seguimos en el capítulo 1, pero avanzamos al versículo 57 en adelante. El día 15 del mes de Kislev del año 145, antes de la era común, edificaron sobre el altar la abominación desoladora, de lo que habla el libro de Daniel, ¿cierto? Y en las ciudades de Judá, de todo alrededor, edificaron altares y ofrecieron incienso a las puertas de las casas y en las calles. Y los libros de la Torá que se hallaban eran rasgados y echados al fuego. Y a quien se le hallaba con un libro de la Torá en su poder, y éste observaba la Torá, en virtud del decreto de Antíoco Epífanes, entre paréntesis, el rey lo condenaba a muerte. Así hacían a Israel, a cuanto habitaban en sus ciudades, un mes y otro mes.
El 25 del mes sacrificaron en el ara levantada sobre el altar de los holocaustos, y las mujeres que circuncidaban a sus hijos eran muertas según el decreto, y los niños eran colgados por el cuello. Entonces aquí estamos hablando finalmente de que la profanación era en virtud de apagar la luz de Amisrael y establecer un reinado de oscuridad. Como si fuera poco, eh, dice el Rambam en el Hot Hanukkah, en las leyes de Hanukkah, en el capítulo 3, versículo 1, que en la época del segundo templo, cuando los griegos gobernaban sobre el pueblo judío, ellos instituyeron decretos en su contra para intentar destruir la religión, es decir, la vida o la cultura judía. Ellos, refiriéndose a los griegos, no le permitían a los judíos estudiar la Torá ni cumplir mitzvot, cumplir mandamientos. Tomaban sus dineros a sus hijas y profanaban y violaban la pureza. Los griegos sometieron a los judíos a grandes sufrimientos y los presionaron, hasta que el Dios de sus padres tuvo de ellos misericordia y los salvó. Entonces, pregunta el Talmud en el Masejet Shabbat, en el Tratado de Shabbat, en la hoja 21, en el folio B, ¿qué es Hanukkah? Y responde: cuando los griegos entraron al sagrado templo y purificaron el aceite que se encontraba allí, y cuando la dinastía de los Hashmonaim se fortaleció y derrotó a los griegos, buscaron y encontraron tan solo una vasija de aceite que estaba hermética, es decir, sellada, cerrada y sellada con el sello del Cohen Hagadol, del sumo sacerdote, y este aceite, del cual se habla en la festividad de Hanukkah, era un aceite suficiente para que la menorá de 6 copas o de 6 brazos, más un shamash central que funciona como la séptima copa, ardiera por el total de un día. ¿Y en qué consiste este milagro de luz sobre la oscuridad? Es que este aceite ardió durante 8 días continuos. Entonces, esta es la razón por la cual los sabios dicen que se establecieron estos días para alabanza y agradecimiento al Eterno. Justamente porque se vence y se derrota la oscuridad de los pueblos extranjeros, como leí anteriormente en el primer capítulo de Macabeo, que el mismo pueblo de Israel hizo alianzas con los pueblos extranjeros. Ojo con eso. More Mijael. Qué interesante, Guido. Por supuesto, ¿no? Eh, y lo que citas, ¿no es cierto?, del Rambam, él también toma esto de la Guemará que citaste en Masej Shabbat en la página 21b, que ahí en una segunda parte dice la Guemará que Sheandam al Judiyabam Rasha a la meja de Israel, de Ashkihan Torateja, Beatá Berrajameja Rabin, Masarta Giborim Beyad Halashim, Berrabim Beyad Meatim, Uteamim, Utemeim Beyad Teorim. Dice, ¿no es cierto?, la Guemará: cuando el malvado reino griego se levantó contra tu pueblo Israel para hacerles olvidar tu Torá, tú en tu gran misericordia entregaste a los fuertes en mano de los débiles, a los muchos en mano de los pocos, a los impuros en mano de los puros. Y yo quiero retomar un poco esto que cómo nuestros sabios entendieron, ¿verdad?, esta época y estos sucesos, ¿verdad?, y definieron al reino de greco-sirio y a Grecia en general como oscuridad,
como Hoshech. Obviamente, un historiador cualquiera secular, sin tener la percepción espiritual de nuestro Jajamín, pensaría que la oscuridad es la caracterización menos adecuada a la dominación greco-siria. ¿Por qué? Porque vinieron con una iluminación, ¿verdad? Desarrollo la filosofía, todo lo intelectual viene y nace del pueblo, de este pueblo griego. Pero oscuridad, o sea, que podríamos pensar, no sé, él podría pensar, el historiador podría ser codicia a lo mejor, como parte de los rasgos de esa época, crueldad, opresión, intolerancia, impureza. Sí, pero oscuridad, ¿por qué oscuridad? Entonces, como decías tú, Javier, Antíoco lleva la bandera de la cultura griega y él era su misionero. La suya, ¿no es cierto?, era la ola del progreso. O sea, él pensaba, ¿verdad?, que su misión en la vida era transformar intelectualmente a los pueblos en general y a Israel, ¿no es cierto?, en esa época en particular. Entonces, claro, el progreso de la luz, ¿no? Sin embargo, no se le ajustaría en su mente que él estaba llevando oscuridad. Y cuando empezó, ¿verdad?, todo este desarrollo, a su paso llegaron los gimnasios, las academias, el arte, todo esto trajo, ¿no? Gimnasios, academias, el arte, el deporte, la filosofía, todo eso es progreso. La Torá es anticuada para eso. ¿Te fijas? O sea, no, lo mismo que la gente llama progreso, ¿no es cierto? Si nosotros observamos un texto que tiene más de 3000 años, somos retrógradas. Nos quedamos en el pasado. El mundo progresó, el mundo cambió, el mundo creció, el mundo se desarrolló intelectualmente, ya no hay ignorancia, ya hay trabajo, hay empleo, hay superación, hay un montón de herramientas, ¿verdad?, que vinieron de la mano con esta filosofía y esta forma de ver la vida y el mundo. Y de lo único que podríamos, a lo mejor, un historiador podría condenar a Antíoco, ¿no es cierto?, con justicia por la avaricia con la que saqueó a la tierra de Israel y al templo, ¿no? ¿Para qué? Para poder financiar su mal, ¿verdad? Y el hedonismo que tenía, ¿no? Que impulsó. También podría ser aborrecido por masacrar a niños y ancianos que se negaban a inclinarse ante sus ídolos y a disfrutar de la carne de sus sacrificios, castigado por sus decretos contra la castidad y el respeto propio por las mujeres y los hombres jóvenes. Ellos tenían como ley y decreto para poder impurificar al pueblo, ¿no es cierto?, que cada vez que un joven judío se iba a casar con una joven judía, luego que salían de la jupá, ¿no es cierto?, el general, el capitán ahí, ¿no es cierto?, tenía derecho a abusar sexualmente de aquella mujer antes de que estuviera con su propio esposo. Pero obviamente, con todo esto que estamos viendo y todo esto que podemos describir, nuestros sabios, en lugar de condenarlos por tales crímenes, los sabios eligieron una caracterización aparentemente retórica, la oscuridad que difícilmente podría ser más inapropiada. Si solo se describiera así al cruel y loco Antíoco, podríamos, ¿no es cierto?, estar de acuerdo en que las nubes negras de su bajeza oscurecerían más que los destellos de la luz que había heredado de los de Alejandro Magno y Aristóteles de su pasado, ¿no?, que son lo que impulsaban. Pero fíjate, Guido, que los sabios son mucho más radicales. Y dicen nuestros sabios que el segundo versículo del libro de Bereshit dice
que antes de la creación de la luz, la vegetación y la vida, cuando el universo era todavía una masa informe y sin forma de potencial sin realizar, dice la Torá, Be'aretz hayatá tohu babohu vehoshech al penei tehom. La tierra estaba, ¿no es cierto?, desolada, vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, ¿no? Y nuestros sabios perciben que esta descripción premonitoria se refiere no solo a esas condiciones primitivas temporales, sino también a las etapas de la condición humana que el hombre, y en particular a Israel, debe atravesar en el camino hacia el cumplimiento final del propósito de la creación, como dice Nachmanides en su comentario a Bereshit capítulo 2, versículo 3, todo lo que ocurrió en los primeros 6 días de la creación es indicativo de lo que tendría lugar en los primeros 6.000 años de la existencia de la Tierra. Todo. Es más, todo se cerró en el día 1. Todo se cerró en el día 1. Así como el Eterno creó un universo completo a partir del vacío total, la humanidad debería entonces tomar la creación y nutrirla a través de las infinitas etapas de desarrollo que inexorablemente conducen a la culminación del plan divino. La Escritura dice que, bueno, esto es interesante, ¿no? Esto es muy interesante verlo desde el punto de vista del Mashiach, ¿no? Porque el Mashiach aparece después de este periodo aparece él, ¿no? Aparece, dice Juan, aparece aquella luz verdadera que va a iluminar a todos los hombres, ¿no? A todos los hombres que están Amén. En la oscuridad, ¿no? Había muchos muchos judíos que se habían vuelto, ¿no es cierto?, helénicos. Y Pablo también tiene que llevar la luz de la Torá, ¿no es cierto?, a los griegos, ¿no? A veces dice primero al judío, pero también al griego. Ahí en Hechos, ¿no? En el capítulo 19 de Hechos, ¿no? Cuando va al aerópago. Parece que es el 19, no estoy seguro. Entonces, tenemos acá que otros sabios analizaron este versículo y describen el vacío, la desolación y el estado más temprano de la creación, ¿no? Los sabios enseñan que esto se refiere a las 4 naciones bajo las cuales el pueblo de Israel sufrirá el exilio desde la destrucción del primer templo hasta la redención final. Hasta la redención final. ¿Cuáles son las 4 naciones? Babilonia, los medo-persas, los griegos y los romanos. Dice Rabbi Shimon ben Lakish Patar Kara, dice, vemos un segundito, Bemalhuyot, Behoshe so Malhut Yavan. Bueno, dice Rabbi Shimon ben Lakish, interpretó el pasaje de Génesis 1:2 con respecto a los reinados. Y uno lo puede ver, y esto está muy vinculado al libro de Daniel, ¿no? Como citó ahí, me gustó esa cita que leíste, ¿no? De la abominación desoladora, ¿no? Una expresión muy interesante, porque todo está en la nebuá también de Daniel, en las profecías de Daniel. Sí. En esta gran imagen que se va a erguir, ¿no es cierto?, como un gran hombre sobre la tierra, sobre el mundo, ¿no? Que finalmente se asocia a Nerón. Claro, que finalmente ahí, ¿no es cierto? Bueno, desde ese punto de vista ya sucedió eso y se cumple lo que dijo el Mashiach Yeshua cuando dijo, correcto, el que lea con entendimiento, correcto, ¿cierto? Ya sucedió eso. Correcto. Entonces, ¿qué estamos esperando ahora? Estamos esperando la Geulá. Amén. Entonces,
Dice, la interpretó como podemos ver estos cuatro reinos, y dice ahí, Hoshech representa a los griegos, se refiere al reino de Grecia, o sea, la oscuridad aquí en el pasaje representa al reino de Grecia. ¿Por qué? Dice el Midrash, Israel, porque oscureció los ojos de Israel con sus decretos. Claro, es un proceso, ¿no es cierto?, que empieza la oscuridad y obviamente no es apropiado decir que alguien creó la oscuridad o medianoche o impide que un ciego vea. Las condiciones de oscuridad y ceguera ya existían. Solo cuando alguien apaga una luz existente puede ser acusado de sumir a su víctima en la oscuridad, ¿no? Eso es lo que acabas de leer, ¿no es cierto?, en los pasajes que citaste. Entonces, durante los tiempos en que Babilonia, Persia y Roma disfrutaban de su mayor poder sobre Israel, nuestra fuente de luz espiritual, el templo, ¿verdad?, no existía. Y esas naciones empujaron a Israel al vacío, empujaron a Israel al profundo abismo de la desesperanza, ¿no? Pero no oscurecieron los ojos de Israel. Los ojos de Israel se oscurecieron porque su fuente de luz había desaparecido. Pero el templo sí permaneció en pie durante el exilio griego, el greco-sirio, el exilio de Israel, ¿no? No solo eso, sino que ni los griegos ni los griegos sirios tenían planes de destruir el templo. Por el contrario, el pueblo de Acrópolis, los anfiteatros, los gimnasios y los templos paganos en el monte Olimpo no tenían ningún resentimiento, ¿verdad?, contra la existencia del templo del Beit Hamikdash como centro de la cultura judía. No era la sede de la cultura judía lo que irritaba a los griegos, sino el tipo de cultura que defendía. O sea, cómo Israel no luchó para no asimilarse. Ese era el problema, la lucha que se produjo, la fricción que se produjo. Guido. Es interesante por dónde se está yendo este tema, porque fíjate que hay una cita de Paul Johnson y justamente con respecto a esta capacidad intelectual que tenían los griegos, que no solamente creían en, en el poder de la educación, y curiosamente está enlazado con Jinuj, educar, ¿cierto? De educación, de Hanukkah, ¿cierto? Eh, También ellos glorificaban, ¿cierto? El cuerpo. Y fíjate que la historia de los judíos, del escritor Paul Johnson, dice que el impacto del helenismo sobre los judíos educados, en muchas maneras, es similar al impacto que tuvo el iluminismo durante el gueto en el siglo XVIII. Y él lo enfatiza de esta manera, era una fuerza espiritual desestabilizante y por sobre todo era una fuerza materialista y secularizante. Entonces, de alguna manera, donde El hedonismo, Guido. claro, justamente como señala el Moré, el hedonismo, esta doctrina filosófica, ¿cierto? Que considera el placer como el fin supremo, el principio fundamental de la vida, de la moralidad incluso. Entonces, ¿qué es el imperio griego? El imperio griego busca implantar su cultura basado justamente en esto. Y como decía adelante, Paul Johnson clasifica esta forma
¿cierto? Como lo que ocurre con el iluminismo durante el siglo XVIII, donde podemos ver frases emblemáticas como la frase de Kant, por ejemplo, donde él dice que tapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, que es parte de la ilustración, de la iluminación. Entonces, finalmente, ¿qué ocurre con estas culturas que buscan elevar, cierto, la sapiencia por sobre la espiritualidad? Es apagar justamente la espiritualidad del pueblo judío. Y esta es una de las razones de por qué los sabios se oponen, en cierta manera, al secularismo. Recordemos que Yaván, ¿cierto? Viene de Grecia, ¿cierto? Viene de Jafet, uno de los hijos de Noaj. Y estos hijos de Noaj tienen una relación un tanto oscura con Noé. Todos conocemos la maldición que ocurre ahí en ese momento, ¿cierto? En que descubren la desnudez de Noaj. Bueno, y finalmente, este ADN que está dentro de este pueblo helenista griego, sucumbe en estos tres, digamos, poderes centrales que tenía Grecia, tanto en Grecia como en Egipto y en Siria, que son los Seleucidas, los sirios griegos, los Ptolomeos, que eran los griegos egipcios, y los macedonios, propiamente tal, los griegos como de Atenas, de Esparta, qué sé yo. Entonces la batalla que ocurría acá y que viene a decantar, ¿cierto? Finalmente en la profanación del Betamigdash, el templo sagrado, eh, justamente aparece con esta casta sacerdotal que venía desde los lomos, la descendencia de Aarón a Cohen, sobre él la paz. Quiero leer para, para enfatizar esta parte. Los Hashmonaim, que era esta casta sacerdotal que viene a purificar y a contrarrestar la oscuridad, viene justamente de la organización sacerdotal que se encuentra descrita acá en el libro de Crónica, en el capítulo 22, en el primer libro de Crónicas, donde dice en el capítulo 24, perdón. Estas fueron las clases de los descendientes de Aarón a Cohen, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, y continúa hacia adelante. Y luego dice que el primero en tocar suerte era eh, Yoharib, segundo a Jedayas y el tercero a Harim. Y ahí está hablando finalmente de las custodias que tenían estos sacerdotes. Los Hashmonaim vienen de esta casta sacerdotal. Si bien la casta sacerdotal posterior a los macabeos es una casta que se corrompe, eh, la casta que libra esta batalla era una casta que traía mucha luz. Recordemos que la palabra Aarón, desde el hebreo al español, significa portador de luz. Por lo tanto, los sacerdotes son portadores de luz. No son cualquier miembro del pueblo judío, son portadores de luz. Y justamente, quizás nuestro Moré va a profundizar en esto, justamente eran los sacerdotes los encargados de enseñar la Torá al pueblo. Posteriormente aparecen los rabinos, pero quienes enseñaban la Torá al pueblo, los que portaban la luz, era la casta sacerdotal. Moré. Eh, sí, bueno, hay un tema con respecto a esto que tiene que ver, y me gustaría aclararlo, Guido, porque mucha gente se confunde y piensa, por ejemplo, que, o sea, la Hanukkah o la Hanukiot que nosotros usamos, la usamos como símbolo de un recuerdo de la menorá en el templo y de los milagros que se produjeron en esa época en la que se pudo rededicar el templo, el altar
¿verdad? Y todo lo que sucedió allí, pero hay gente que piensa que eso es como que nosotros inventamos ahora la Hanukkah en reemplazo de la menorá del templo. ¿Te fijas? O sea, como que ahora nosotros inventamos algo y eso es como que nosotros estamos inventando algo que la Hanukkah es la menorá del templo. En ningún caso, no, como obviamente no se puede reproducir una menorá, porque los elementos sagrados que hay dentro del Mikdash, del templo, y que estaban dentro del tabernáculo del desierto, son cosas que no se pueden replicar porque pertenecen a la casa del Eterno y tienen una kedushá y están para ese servicio específico. La Torá lo demanda de esa manera. Correcto, entonces nosotros no podemos, para recordar el milagro de Hanukkah, pues no podemos hacernos una menorá y empezar a encender la menorá todos los días, no, aparte que el milagro duró 8 días, Claro. 8 días de encendido, entonces vamos encendiendo, ¿no es cierto?, de manera progresiva. Yo creo que lo vamos a estudiar, lo vamos a compartir en el próximo podcast que hagamos de esta serie de Hanukkah, porque todavía tenemos para poder hacer series para Hanukkah, ¿no es cierto? Ujú. Pero no es que nosotros estemos haciendo algo como en reemplazo de, ¿sí me entiendes? Claro. Hay una mitzvah, que es la mitzvah del Gidan Hashem, que es no comer el tendón, ¿cierto?, del animal, que no es una práctica de la Torá, o sea, no es una mitzvah de la Torá, sino que viene siendo una práctica del pueblo, como consecuencia de un recordatorio, ¿cierto? Cuando nuestro padre luchó con el ángel y el ángel lo hirió, ¿cierto?, en la ingle y le tocó justamente el nervio. Entonces esa práctica no está dada, ese mandamiento no está dado en la Torá. Y dice la Torá. Y por esta razón los hijos de Israel no comen el nervio. Entonces, ¿por qué razón los hijos de Israel celebran Hanukkah? Porque es una costumbre, es una práctica de pueblo. Eso es lo que le otorga identidad al pueblo. Recordemos lo que dice la carta de Juan en el capítulo 10, cuando Yeshua, sus méritos no alcancen, habla sobre el verdadero pastor y dice, yo soy el buen pastor pone su vida por la oveja, ¿cierto? En el versículo 22 dice, llegó entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era inviernos. Y Jesús, o Yeshua, se paseaba en el templo en el pórtico de Salomón. Quiere decir que esta práctica, a pesar de que no es una mitzvah dada en la Torá, ustedes harán una Hanukkah de 8 brazos. No es una mitzvah. Esta práctica está concebida por la cultura, por la identidad. ¿Qué nos otorga identidad como pueblo? Tener las prácticas que establecieron los sabios, unas prácticas que se continúan hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué seguimos estas prácticas? ¿Para imitar la Hanukkah? No, sino para recordar el milagro que ocurrió en Hanukkah. Claro, o sea que en el fondo todo lo que establecieron los sabios, y entonces yo a lo mejor lo voy a hablar desde un punto de vista más judío, eh, en un sentido porque podemos hablarlo de un punto de vista cultural, ¿verdad? Pero todo esto también tiene como otra capa más, en donde los sabios fijaron todo esto, ¿no es cierto? Y eso, de acuerdo a la base de que eh, lo que fijan los sabios, ¿no es cierto?, también es de la Torá, como trae la parasha Shoftim, es para decir, precisamente como decía Guido, para poder recordar el milagro, para poder celebrar que Dios está en medio de los tiempos, actuando, moviéndose en medio nuestro. No es que Israel pasó por una serie de procesos históricos, ¿verdad?, que tienen solamente un plano humano de malas decisiones, de malos eventos, de malas cosas, sino que en toda la historia nosotros somos el único pueblo que incluye a Dios como manejando toda la historia y no como la historia, el suceso de eventos sin un determinado
sin un determinado o sin que Dios haya predeterminado, o sea, antes haya determinado todas estas cosas. Por eso los sabios ven incluso que todos los procesos para llegar a la luz son cuatro procesos que va a tener Israel, ¿no es cierto? Y que el espíritu del Mashiach se está moviendo sobre el tejón. Eso lo dice el Midrash, ¿no? Midrash Reshit Rabbah que acabamos de leer, ¿no? Que aparece justo en la época está entre los griegos y los romanos, porque el tejón es Roma, el abismo es Roma. Y ahí aparece el espíritu del Mashiach moviéndose sobre la faz del abismo, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, claro, todo esto, si uno lo ve desde un punto de vista del plan divino, lo que nosotros perpetuamos no es simplemente la historia de sucesos que se dieron en un momento determinado para una nación. Es que esta nación y todos los sucesos y todo lo que va a pasar al final de todo el tiempo y todo del mundo está predeterminado por Hashem. Es Y bueno, eso es lo maravilloso. es bueno entender estos conceptos desde la etimología hebrea, ¿cierto? Cuando hablamos de oscuridad, Hoshech, como lo citó delante el Moré en el Midrash Bereshit Rabbah, en el 2.4, que dice que Rabbi Shimon ben Lakish explicó el versículo, y la tierra estaba desolada y vacía, ¿cierto? Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y dice que la oscuridad se refiere al exilio griego. ¿Pero por qué? ¿Por qué se refiere al exilio griego? Y aquí vamos a usar unos paralelismos con respecto al hebreo, porque los helenistas, los griegos, buscaban que Israel olvidara su identidad cultural, olvidara su identidad con la Torá. Y fíjate que la palabra olvidar en hebreo se dice lishkoach, lishkoach. Y esta misma palabra, la misma raíz que forma la palabra lishkoach, olvidar, forman la palabra hoshech, que es oscuridad. Entonces, cuando tú te olvidas de lo que ilumina tu vida, el encendido de las luminarias de Shabbat, ¿cierto? La mitzvah que dice, Sahor, recordarás este día. ¿Y cómo lo recuerdas? Encendiendo las luminarias, haciendo la jalá, ¿cierto? Sahor Beshamor, y guardarás. Entonces, cuando tú pierdes ese recordar, viene este proceso de oscuridad. Y mira lo maravilloso del idioma hebreo. Con tres raíces, con tres radicales, tú puedes formar lishkoach, olvidar, y la palabra hoshech, oscuridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como Yehudim? Simplemente ser judíos, no olvidarnos de nuestra identidad. Ese es el lema, no olvidarnos de nuestra identidad. Amén. Amén. Qué tremendo. Bueno, ¿te parece, Guido, si ya concluimos esta primera grabación que vamos a hacer para que vamos dejando material, ¿verdad? Eh, para la próxima. Por Eh, supuesto, Baruch Hashem. Baruch Hashem. eh, tenemos harto que decir, difícil de explicar a veces. Sí, Entonces, es súper entonces, difícil abordar tantos temas en una hora. sí, es que mucho, pero vamos a ir condensando y en el próximo episodio, ¿verdad? En la próxima de esta serie que vamos a hacer de Hanukkah, vamos a seguir abordando algunos otros temas interesantes que sucedieron y después vamos a tratar de profundizar un poco más, ¿no es cierto?, en lo que dijeron los sabios y cómo eso también nos impacta a nosotros hoy en día con respecto eh, al pecado de Adán y Hanukkah. Amén. No olvidemos lo que dice el Talmud, que
los griegos entraron al templo para impurificarlo. Y no solo impurificaron todo lo que había en el templo, sino que impurificaron también el aceite. ¿Cuál es el aceite que hay en nuestra vida hoy en día? Se está purificando, se está rededicando nuestro templo, nuestra casa espiritual se está dedicando al Eterno. Tengamos conciencia de estas cosas. Son símbolos, símbolos prácticos que nos dan identidad, que nos llevan a recordar, rememorar y a mantener una identidad con filiación a la Torá y al pueblo judío en base a lo que el Eterno tiene como promesa, ser hijos de Dios. Esto es lo que nos hace hijos de Dios, ser gente observante y que ilumina y purifica su templo. Los dejamos entonces invitados para la próxima sesión, donde vamos a continuar hablando de Hanukkah. Quedan muchos temas todavía pendientes. Así que, hermano querido, More Mijael, un abrazo fraterno y nos vemos en la próxima oportunidad. Amén. Shalom para todos. Lei Traot. Hasta pronto. Besrat Hashem. Shabbat Shalom Amén. para todos también. Amén. Shabbat Shalom.